Hoy vamos a meternos de lleno en una de las decisiones más importantes que cualquiera puede tomar. Es una decisión que no solo define la fe, sino cómo vivimos esa fe en el mundo real. Hablaremos de un pacto, de una elección y de cómo nos relacionamos como ciudadanos. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. De todas, pero todas las decisiones que tomamos en la vida, ¿cuál es la que de verdad, marca el rumbo de todo lo demás? La respuesta a esta pregunta es el corazón de nuestra charla de hoy. Y la respuesta, bueno, la encontramos en estas palabras de Josué. Se dijeron hace miles de años, pero suenan como si las hubieran escrito ayer. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ojo, que esta declaración no es solo historia antigua, es la base sobre la que vamos a construir toda nuestra reflexión. Ok, vamos a desglosar esto. El último llamado de Josué al pueblo de Israel no fue una orden, no fue una imposición. Fue, más bien, una invitación a que ellos, voluntariamente, se comprometieran con Dios. Y esto no es algo que pasó una sola vez en la historia. Es una decisión que cada generación tiene que tomar por sí misma. Y la seriedad de esa elección es inmensa. Hay una frase que lo resume todo de una manera brutalmente honesta. La fe no se hereda, como una casa o dinero. La fe tiene que ser elegida y renovada por cada generación. En esencia, la Iglesia siempre está a una sola generación de desaparecer. Todo depende de esa decisión. Bueno, y esto no fue algo improvisado, ¿eh? Ese momento en Siquem no fue solo un arrebato de emoción. Fue un compromiso súper formal, vinculante, estructurado de una forma muy deliberada, casi como si fuera un tratado de la antigüedad. Fíjense en esta estructura. Es fascinante. Es muy parecida a los antiguos tratados entre un gran rey y sus vasallos. Primero, el preámbulo. El Señor dice quién es Él. Luego, un prólogo histórico. Dios les recuerda todo lo que ha hecho para salvarlos. Después, vienen las estipulaciones, que exigen una lealtad total, sin peros. Se detallan las consecuencias, bendiciones si cumplen, maldiciones si no. Se ponen testigos, el pueblo mismo y hasta una piedra. Y al final, todo se registra en la ley. Esto no era una promesa al aire, era un pacto solemne, hecho para ser inquebrantable. Y en el centro de este compromiso hay una palabra hebrea que es clave para entenderlo todo. Natá. Significa estirar o inclinar. ¿Y qué describe? Pues describe el acto intencional de inclinar el corazón hacia el Señor. No es algo que pasa por casualidad. Es un esfuerzo consciente, deliberado, para vencer esa tendencia que todos tenemos a desviarnos. Entonces, llegamos al punto crucial. ¿Cómo se vive esta elección en nuestro mundo, que es súper complejo y está lleno de gobiernos seculares? Aquí es donde ese pacto personal hecho en Siquem choca con la realidad del día a día. Y esta imagen nos da un mapa genial para entender ese desafío. En el centro está el pacto de Siquem, esa elección moral y consciente. Pero alrededor vemos todas las tensiones con las que lidiamos. La soberanía de Dios contra el poder terrenal. La libertad de conciencia contra la obligación civil. La elección personal contra la presión del grupo. Es, básicamente, el mapa para navegar entre el mundo espiritual y el temporal. Y para que quede súper claro, vamos a ponerlos frente a frente. Por un lado tenemos el reino de Dios, este gobierna la conciencia, su base es el amor y su naturaleza es espiritual. Por otro lado, el reino del hombre, este gobierna las acciones, su herramienta es la fuerza y su naturaleza es temporal, pasajera. Entender esta diferencia es fundamental. Y esto nos lleva a un principio que simplemente no es negociable. Cuando las leyes de los hombres chocan de frente con la ley de Dios, nuestro deber principal es clarísimo y no admite dudas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo nos movemos en el día a día, en el mundo de la política, de la interacción con el Estado? ¿Cómo aplicamos la sabiduría en nuestro compromiso como ciudadanos? Aquí el primer consejo es uno de prudencia. La guía que encontramos sugiere enterrar las cuestiones políticas y evitar la pelea entre partidos. Y esto no significa que no nos importe lo que pasa, para nada. Es un recordatorio de que nuestra ciudadanía principal está en el cielo, y la misión que tenemos no debe desviarse por los conflictos de este mundo. Pero ojo, que evitar enredos no significa vivir en una burbuja. Y para muestra, un botón. Hay un caso histórico súper interesante. En 1893, la Conferencia General tomó una postura muy radical, rechazar las exenciones de impuestos. Pero al poco tiempo, una autoridad civil ofreció donar un terreno enorme a la iglesia. Para 1895, Elena de White aconsejó que esa primera postura no era sabia y estableció un principio clave. Debemos recibir los favores que Dios mueve a los hombres a dar. Y si buscamos un modelo a seguir, Nehemías es sin duda un fuera de serie.
Él nos muestra el equilibrio perfecto. No solo se puso a orar fervientemente, sino que actuó con una prudencia y una planificación admirables. Se acercó a un rey pagano y ¿qué hizo? Solicitó y recibió una escolta militar, cartas para viajar seguro e incluso madera del bosque del rey para reconstruir la obra de Dios. Es el ejemplo perfecto de fe en acción combinada con sabiduría práctica. Y ya para ir cerrando, vamos a ver a algunos gigantes de la fe, verdaderos héroes bíblicos que supieron caminar por esa línea delgada entre su lealtad a Dios y sus deberes en la tierra. Ellos nos muestran cómo se ve la fidelidad cuando las cosas se ponen difíciles. Miren este resumen, es espectacular. Tenemos a José, que llegó a ser primer ministro de Egipto y nunca perdió su integridad. Luego, piensen en los 3 jóvenes hebreos, que se negaron a inclinarse ante la estatua, demostrando que la lealtad a Dios es absoluta, incluso frente a la muerte. ¿Y qué me dicen de Daniel? Sirvió en Babilonia, pero equilibró su deber cívico con una devoción a Dios que nada pudo quebrar. Y por supuesto Pablo, que usó inteligentemente sus derechos de ciudadano romano para defender el Evangelio. Cada uno, a su manera, nos enseña una lección valiosísima. La fidelidad a Dios no exige aislarnos del mundo, sino tener sabiduría para actuar dentro de él. Así que al final todo esto aterriza en nosotros hoy. Esta cita lo resume de una forma muy potente. Ese estandarte, esa bandera de la verdad y la libertad religiosa que levantaron los pioneros, bueno, ahora ha sido puesta en nuestras manos para que la llevemos adelante. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al inicio, pero ahora la pregunta es personal, es para cada uno. Después de todo este recorrido, la verdadera pregunta que queda en el aire es, en nuestra vida, ¿dónde está nuestro Siquem? ¿Cuál es ese lugar donde hoy, ahora mismo, tenemos que tomar esa decisión consciente de a quién vamos a servir?